se une a esta mesa de trabajo, mi querido Víctor Ronquillo. Vic, ¿cómo estás? Bien, pues aquí, con frío, ¿no, mi querido? Sí, Sí, exacto. sí. O sea, y mañana creo que va a ser más todavía, ya lo dijo el meteorólogo. Sí, bueno, y la verdad es que obviamente conmovido por este accidente. Y yo sí quiero señalar lo siguiente, aunque no es propiamente el tema que nos ocupa. Mira, hay un problema serio en términos del transporte de lo que podemos considerar sustancias explosivas, sustancias químicas. Desde hace mucho tiempo, diferentes organizaciones vigilantes del medio ambiente pues han intentado que se legisle mayormente, que se realicen verificaciones oportunas y se eviten accidentes como este, sin tener mayor información, Jonas, solamente la información a la que uno puede acceder a través de los medios. Creo que esto revela lamentablemente que este problema sigue existiendo y es un problema entre tantos problemas que en ocasiones vemos en este país que se atiende poco, ¿no? Exactamente, pero bueno, pues ahí está este accidente y a ver, bueno, 14 muertos. 14 muertos. Bueno, y el tema de hoy pues es Martes de la Salud y lo primero que hay que decir es que hay que lamentar profundamente la pérdida de 98,861 vidas humanas, ¿no? O sea, esto es terrible, esto es parte de una realidad de lo que ocurre en el mundo y bueno, pues voy a insistir en ello, habría que multiplicar esto por 4 por lo menos, porque es el dolor que puede provocar a las familias, ¿no? Claro. Y bueno, esto pues también reviste otro tipo de dolor, otro tipo de pérdida. Hay un dato que parece en ocasiones perdido, ¿no? Entre tanta información, pero en este momento en la Ciudad de México hay alrededor de 2,000, 2,500 huérfanos del COVID. Se les atiende, se les otorgará una beca, Leona Vicario, pero al fin de cuentas esta información en ocasiones poco se informa. Es difícil dar buenas noticias en este contexto. Sí. Lo que damos son noticias de sobrevivencia, noticias de búsqueda de atenuar la tragedia, ¿no? Y ahí es donde el discurso presidencial brinca con la realidad, porque el discurso presidencial es vamos muy bien, ya salimos, domamos la curva, pero tenemos que hacer casi 99,000 muertos, casi 100,000 muertos, el millón de casos, pero mira, yo creo y no vemos un cambio en la estrategia. Yo creo que ha habido por parte de quien lleva adelante la estrategia, ha habido un trabajo importante, se ha dado una batalla que no solamente es reconocida a nivel nacional ni por comentaristas como este Víctor Ronquillo que está aquí sentado contigo, ¿no? Mira, y lo mismo, ¿no? Hay mucha información en torno a la pandemia que a veces ocupa la página 8, un rinconcito, ¿no? Pero fíjate que hace 15 días el representante de la Organización Mundial de la Salud en México, ¿no? Se reunió con Cristian Morales, se llama este hombre, y se reunió con un grupo de secretarios de la salud a nivel estatal. Y en medio de la charla y de las estrategias a seguir, él hizo un reconocimiento a la reconversión hospitalaria singular. Él mencionó que hubo una reconversión hospitalaria de 375%. Y esto, desde su punto de vista, no desde el vista de ¿no? Pues sirvió para salvar vidas. Y esto es un hecho que vale la pena mencionar. Y en otro ámbito, en términos de estrategias necesarias, hoy en la mañana, en la mañanera, pues se llevó a cabo se estableció un convenio, ampliación, ¿no? Una ampliación del convenio, tiene razón, Jonah, que permite que los hospitales privados de este país atiendan a las personas con COVID. Por el momento hay 150 camas, que parece poco, pero son 150 camas con todo lo necesario para salvar vidas. Etcétera, ¿no? Todo el implemento técnico, ¿no? Yo creo que eso siempre lo hemos aplaudido. O sea, si es una reconversión hospitalaria, eso es muy bueno. Que no se llenaron los hospitales y que se sirvieron para salvar vidas, pero tenemos 90,000 muertos. Es decir, entonces no sé qué tanto funcionó en la reconversión hospitalaria. El problema no es solamente de México, y el escenario de la pandemia es un escenario que rebasó y puso en tela de juicio este proyecto de modernidad. Recordemos lo que ocurrió en Nueva York o lo que está pasando en España.
Recordemos cómo en un momento dado en España fue lamentable, ¿no? Se tuvo que tomar la decisión de a quién atender. Exacto. Por fortuna han mitigado, y esto hay que celebrarlo, han mitigado el número de decesos en el mundo. A pesar de que no existen tratamientos médicos específicos, hay mayor experiencia, capacidad, creatividad de los médicos para atender a los enfermos de COVID. Es cierto, ¿eh? Y yo, pues me da mucha tristeza por las personas que todos hemos perdido, pero nos hemos enterado de casos, ¿no? Ha habido brotes en distintos lugares, pero también hemos, a la vez que nos hemos enterado de más casos en la Ciudad de México, también nos hemos enterado de más personas que han regresado a su casa, que han podido pues salir adelante de esta pandemia, ¿no? Y se suman los temas de no se hacen pruebas, ¿no? Por ejemplo, pienso en la Ciudad de México y la estrategia que sí, semana con semana la jefa de gobierno junto con la secretaria de Salud ajustan y dicen, no, pues ahora vamos a hacer más pruebas y vamos a hacer kioscos y el tema de pues la reticencia a reconocer que el cubrebocas pues mitiga y funciona en espacios cerrados. Yo no veo ninguna reticencia en ninguna parte. Yo salgo a la calle y veo a la gente usando cubrebocas. Afortunadamente, pero creo que el mensaje desde Palacio Nacional no es ese. No he viajado, pues mira, no he viajado recientemente al interior del país, pero no veo que ni modo, ¿no? Que lo hemos asumido todos como una necesidad. Y lo otro que es muy importante entre esta información que en ocasiones se pierde es pues eso, ¿no? Y no se pierde. Hoy fue la primera plana del Reforma y es la pérdida económica en la Ciudad de México, sí, ¿no? Que es tremenda. Alrededor de más de 32,000 negocios, sí, sobre todo pequeños negocios, Jonah, que ¿no? son los que generan 2, 3, 5 empleos. Sí, y los que de alguna manera pues es de la gente que se la rifa todos los días, sí, ¿no? Entonces sí es triste, y esto tiene que ver con una información que tú fuiste el que dio a conocer primero que otros medios, una investigación de la UNAM muy importante y que muestra datos que parecerían obvios, pero hay que ponerlos sobre la mesa, ¿no? E insistir sobre ellos. Los más afectados por esta pandemia son los desfavorecidos, son las personas que no tuvieron acceso a la educación, y son las personas que se encuentran en el desempleo, en el subempleo, que todos los días salen a buscar la vida. Esos son los afectados en la Ciudad de México, ¿no? Que es lo que trae en portada Milenio, ¿no? La pandemia se ensaña con los pobres, dice una cosa así. Es lo que trae la portada. Y tú habías dado cuenta hace semanas, de una investigación que también dio cuenta Excelsior, sobre una investigación en la UNAM de un investigador, Héctor Fernández, que me parece que incluso entrevistaste aquí, ¿no? Sí. Por eso te di primero a ti pues muchas gracias. tu lugar. Pero bueno, digo, más allá de esa realidad, creo que pues tenemos que reconocer esto, ¿no? Y luego lo otro, que también lo incluyo hoy el Reforma, y es interesante, 4 millones de incapacidades, ¿no? Lo del Seguro Social, cómo se dispararon las incapacidades, es impresionante. Sí. Y bueno, no pudimos dar cuenta de un hecho importante, pero son las reformas a la ley en términos, o bueno, la propuesta de reforma a las leyes correspondientes en términos del outsourcing, ¿no? Eso ocurrió la semana pasada, hoy López Obrador volvió sobre ello, pero es muy importante y hay que reconocer que aquí lo primero es el derecho de los trabajadores a eso, a acceder a todos sus derechos. En muchos ámbitos, en muchos oficios, incluido el nuestro, mi querido Jonah, nosotros no somos reconocidos como trabajadores y obviamente a lo largo de nuestra vida sufrimos de condiciones laborables muy, muy precarias, ¿no? Y eso al final del camino y al final de cuentas, pues en muchas ocasiones encuentra a muchos colegas ya en condiciones, pues, de una triste sobrevivencia después de que han entregado su vida al oficio, a los medios, al trabajo constante, pero pues como ocurre con muchos de nosotros, toda la vida hemos cobrado por honorarios. Esto es un elemento fundamental, el outsourcing. Y el outsourcing obviamente también tiene que ver con algo que es muy importante y que es el asunto de la captación fiscal, ¿no? El tema del outsourcing es un gran tema, hay muchas voces, yo soy de los que suele pensar que el outsourcing per se no es malo, sino si se sabe utilizar bien. Un poco lo que dijo la secretaria del Trabajo, que la referencia que hacía al colesterol, que había un outsourcing bueno y un outsourcing malo. Creo que el outsourcing per se no es malo y por lo que dicen ciertos especialistas como Enrique Quintana, eliminarlo
a rajatabla podría generar más problemas que beneficios a la larga en este país, pero creo que es algo que tendríamos Algo que tenemos analizar. por la cara que hiciste, ya viste que... No, yo pienso que es una condición lamentable, ¿no? Que condena a los trabajadores a la limitación absoluta de sus derechos. Y ya de entrada, eso, desde mi punto de vista, es violatorio de derechos fundamentales, como el derecho al trabajo, y si me apuras, como el derecho a la salud, como el derecho a la todo educación, lo demás. porque al final de cuentas, quienes se encuentran en el último eslabón de esta cadena de explotación, pues son trabajadores que generalmente, en el caso del outsourcing, trabajan en tareas de limpieza, son obreros, son policías, es decir, siempre son por los más desfavorecidos. Ya lo platicaremos, creo que es un buen tema Es un y buen tema. lo platicamos en los próximos días porque hay muchas aristas creo que debemos de tocar, pero hoy el tiempo se nos ha venido encima. Como Mi querido suele Vic, suceder. sí, exacto. Ahí estamos, mi querido John. Bueno, para pues nos la vemos siguiente. mañana, Nos ya vemos será mañana. miércoles, así Ya que será mitad de miércoles. semana. Muchas gracias, Vic. Gracias.